porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Estamos juntos reflexionando, como siempre, sobre la palabra de Dios. Estamos conociendo la figura de Moisés. Moisés como servidor, Moisés como amigo de Dios. También Moisés, que tiene una misión muy especial de liberador entonces, o libertador del pueblo de Israel, y al mismo tiempo de ser libertador también es mediador entre Dios y el pueblo. Vemos algunas características muy importantes, ¿verdad? En cuanto sabemos que al pueblo de la alianza se agregan, dice, todos los que han sido bautizados en Moisés, es decir, los que por haberle seguido atravesaron el mar, guiados por la nube, y experimentaron la salvación. Moisés, su padre y su redentor, prefigura así a Cristo, mediador de una alianza nueva y mejor. Redentor que libera del pecado a los que son bautizados en su nombre. Bueno, esta era entonces una segunda, ¿verdad?, posibilidad de mediador, de ponerse ahí entre el hombre y Dios como liberador, sacarlo de la esclavitud. Upeakola ñande yara y botaja, upeakola oye posee ñande ndivaye, ña semija guaisha de todo lo que es pecado, de todo aquello ñande yoko ajina ñande yopu a ella yepa. Ñande la ñande moino pe ñande yara pope ñande ñandu boía yepa ñase upewi. Va bendiga tu ñande yoko porque ñande yara y me ñande ndive. Ñande yara pe ipu akabea o me ñande pe ñande ñikotebea ñande pu akajanguaisha ve ko amba va ipowiwi ñande moiva kwa yepa. Todo lo que es mal podemos vencer porque Dios es fuerte. Y cuando tenemos a Dios, entonces ciertamente podemos vencer todo. Nada le puede detener a Dios. Y esta es la ventaja. Entonces, fijémonos un poco qué interesante que es, ¿verdad?, nuestra historia de la salvación. En la medida en que nosotros tenemos a Dios, tenemos todo. Es decir, tenemos la fuerza de Dios. Y si tenemos la fuerza de Dios, como dice San Pablo, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Cristo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Entonces tenemos que procurar tenerle a Dios. Tenemos que procurar nosotros acercarnos a Dios. Tenemos que procurar entonces hacer esa simbiosis, ¿verdad? Tenemos que hacer esa entrada. Tenemos que procurar hacer como esa síntesis de lo que Dios nos está pidiendo. Y bueno, vamos a seguir un poquitito más ahora un tercer elemento, una tercera característica, cómo se le presenta a Moisés. Se le presenta como profeta y como legislador. Profeta y legislador. ¿Qué significa que Moisés es profeta y qué significa que Moisés es legislador? Primero, Moisés, jefe del pueblo de la alianza, le habla en nombre de Dios. Entonces, jefe del pueblo de la alianza le habla en nombre de Dios. Porque Él es el que está al frente, ¿verdad? Ñande yara como Jesús bebe ineguri. Hago anga la shani eta, la sheja eta, da eiku shani eta porque she añe. She la Moisés ina shani en nombre de Moisés. No, she Moisés ha shani ebeñan de yara rerabe. Le revela la ley divina y le enseña cómo deben conformar con ella su conducta. Le revela esto entonces para conformar su conducta. La ley divina, le revela la ley divina. Es importante porque ñandepi con ella ya revelata la ley divina, ñandenda ya igual no imba para ñande yara o yerureba ñandebe. Apeala ñande ya yeta oana siempre, ya yeta oana, ya ipe ana be ñandehewe. Anila ñande kaiwete ya lleva, anila ya pitate upeixante.
ya lleva bautizada cuece, añe para la primera comunión, algunos dicen ya para la confirmación, algunos no entero vea y oírlo ya por la confirmación, entonces ya esa paiteana, pero dice es el que revela la ley divina y le enseña cómo debe conformar con ella su conducta. Porque es la ley divina, son las reglas, ¿verdad?, las que nos ayudan. Pero recordemos, no en una forma, tan cerrada y fundamentalista, ¿verdad? Como si fuese que esa ley es una ley, ¿verdad?, así, escrita y nunca más, ¿verdad? Sino que la ley proviene, evidentemente, para explicarnos, ayudarnos, como esa muleta, decía San Pablo, ¿verdad?, que nos acompaña siempre, la ley que está allí, ¿verdad? Pero que después, cuando comenzamos a crecer más, ya no necesitamos la ley por la ley, ¿verdad? Sino que cuando crecemos, nosotros ya procuramos vivir de acuerdo a la ley. Y esto es lo más importante. Dice, guiados por la nube y experimentaron la salvación. Moisés, su jefe y su redentor, prefigura así a Cristo, mediador de una alianza nueva y mejor, redentor que libera del pecado a los que son bautizados por su nombre. Bueno, pero ahora nosotros nos centramos, ¿verdad?, en lo esencial, ese pueblo de la alianza que es bautizado, ¿verdad? Y entonces por eso es capaz también de ser como un mediador. Pero ahora se nos está presentando como un profeta. El profeta es el que anuncia, el que tiene que denunciar y también es el que legisla, es decir, justamente tiene que ir poniendo las reglas bien claritas, ¿verdad? Entonces le revela la ley divina y le enseña cómo debe conformar con ella su conducta en primer lugar, cómo vos tenés que ser, cómo tenés que conformar tu conducta. Después le exhorta a la debilidad o a la fidelidad, ¿verdad? Le exhorta a la fidelidad para con Dios, único y trascendente, que está siempre con Él y que por amor lo ha acogido y salvado gratuitamente. Moisés es así el primero de estos profetas que tienen por misión mantener la alianza y educar a un pueblo rebelde. Entonces, vean importante, es el primero de los profetas. A Moisés se le considera el primero de los profetas. Tiene la misión mantener la alianza y educar a un pueblo rebelde. Mantener la alianza. Venían de Yaram, de Berit. El Berit con sus muchas acepciones, ¿verdad? El Berit lo que significa en cuanto a apertura, ¿verdad?, hacia los demás. Y entonces, además de tener todo esto, dice, tiene que procurar vivir como profeta que tiene por misión permanente la alianza, a vivir, educar a un pueblo rebelde. Porque educar a un pueblo rebelde significa que nosotros tenemos que empeñarnos personalmente, tenemos que estar personalmente, tenemos que escuchar personalmente. O si no, diga tú, el pueblo se revela normalmente cuando se siente abandonado, cuando no se le da, ¿verdad?, cuando no se le ofrece esa vida que se necesita y la que todos queremos. Y es esa entonces la que pedimos también para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañé. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero, de 9 a 18 horas. Garandaitú Casi Concejal Eleodoro González, a una cuadra de la avenida Bruno Guyari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañé. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañé. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre una de las características tan importantes, ¿verdad?, de Moisés, como profeta por una parte y como legislador por otra parte. Vamos a hacer un pequeño adelanto, por decirlo así, de lo que significa ser profeta. Porque una vez Ñande entiende paya lleva Ñande a la profeta, umio ua o que upebe hina lleva o que upebe o Ñande bete angelito o Ñande yara o ya pues sabe o Ñe como decía un pajarito, ¿verdad?, que te dice, que te habla, va para Yapoana, va ella para Yapoana, mira lo que va a suceder en el futuro, ahí, entonces haremos sarambí, esto va a suceder, esto, aquello, equivocado, erróneo, bueno, profeta anda ahí, debe tener cualquier tabura ahí, pero anda ahí profeta, el profeta, pendo que va para la profeta. El profeta no es tanto el que te dice el futuro, en un sentido de que él no sabe nada. No, primero, el profeta es aquel que primero mira su realidad. Ojeya,
Pé no chão, rei brasileiro. Pisar tierra, ver tu realidad. Ella, Mona, ¿qué es lo que te rodea? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo andamos por casa? Ya es enseñante. ¿Cómo andamos en nuestra economía? ¿Cómo andamos en nuestra salud? ¿Cómo andamos en nuestra educación? ¿Cómo andamos en nuestra política? ¿Cómo andamos en nuestras familias? ¿Cómo andamos en nuestra iglesia? ¿Cómo andamos en nuestras comunidades? ¿Cómo andamos en todos los elementos, verdad? ¿Cómo andamos, por ejemplo, en un elemento más, llamamos misillas, en nuestra catequesis, por ejemplo, en nuestra capilla? ¿Cómo andamos con nuestros jóvenes en sus catequesis? ¿Cómo andamos nosotros en el aprendizaje de la palabra de Dios? O sea, vos primero tenés que mirar la realidad. ¿Cómo andamos? Pelan de pregunta. ¿Cómo andamos? Opea, entonces debes responder, iré, entonces el areja y vos estás viendo tu realidad. ¿Cómo andamos hoy? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos actualmente? ¿Cuál es nuestra realidad? Número 1. Número 2, Coahuila, entonces el profeta mira desde esta realidad, proyecta esta realidad. Si tu educación está mal, vos te das cuenta de decir, no, esta educación así, doy coyetén a la ñandilla, doy coyetén, hay errores, hay situaciones difíciles, entonces se ha proyectado hacia el futuro. Si así seguimos, mitaí, entonces en el futuro, ahora sí, miro hacia el futuro, doy como hay. Si no se le enseña bien matemáticas, si no le enseña bien, si no se le enseña a ser una persona educada, respetuosa, aquí, ahora estoy mirando, ¿qué será allá? ¿Qué será allá? El aquí, entonces, proyectado hacia el futuro. ¿Cómo será? ¿Qué será? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. El profeta, entonces, mira el futuro, pero desde el presente. Si vos le estás educando mal a tu hijo hoy, viste, presente, ahora, tu familia. Entonces vos mirá allá, ¿qué será mi hijo allá en el futuro? Si y todo el día está aquí en la calle limpiando parabrisas, entonces, ¿qué será allá en el futuro? Allá? Y ese es el profeta. Entonces va a decir, no sé, y si sigue así, no va a tener posibilidades para una casa digna, para una buena educación, para ir a la universidad, no sé, de conseguida marepilla. No hace falta ir lejos, no hace falta ir ahí a dormir, hay un chiquitito que venga, y el angelito a explicarte y a decirte lo que va a pasar con ese mitaí. De cómo beber antes manejar ella. Si ese mitaí sigue ahí todo el día, sin estudiar, todo el día en la calle, todo el día limpiando parabrisas, porque también nosotros entonces somos culpables, pues se dan cuenta. Ahí está el profeta que te está. Ahora entonces viene la segunda parte. Desde esa realidad, él mira ahora hacia atrás, Ahora miró hacia el futuro. ¿Qué va a pasar de este mitaí? Va a ser, no sé, cualquier cosa. Hasta puede ser un ladrón, puede ir a Tacumbú, no sé. Estoy diciendo suposiciones. Porque esta realidad me está diciendo que está en una situación feísima. Ahora, desde esta realidad, ahora miro hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué este mitaí está ahora aquí en la calle limpiando parabrisas? Entonces miro hacia atrás. Porque todo lo que se le tenía que dar desde el gobierno, o desde mi casa, desde mi familia, o desde mi sociedad, o desde mi iglesia, que yo tenía que acompañarle, educarle, ayudarle a ese mitaí a salir de esa situación, no lo hice, y ese niño está ahora en la calle. Y si no lo hago, seguirá en la calle. Y entonces, ¿qué va a hacer en el futuro? Vean la profeta. ¿Pero por qué está aquí? Y bueno, toda esa plata que tenía que ser para su educación, sin embargo, o para el techo de la escuela, doy con homenaje, estaba en la planilleros, con la ministros, a peisa, estamba, y entonces, ¿qué hacemos? Pe plata, oye purú vaina, oye purú, vaina yubecuera vaina, oye purú para otra cosa, y entonces, ¿qué hacemos? Y estamos creando como sociedad, o estamos creando por culpa también de otras personas, estamos creando situaciones de pobreza. Estamos creando situaciones de marginación. Entonces el profeta mira su realidad, proyecta el futuro, si esto sigue así, esto será terrible. ¿Por qué esto? Y entonces denuncia. Esa es la denuncia. Este niño está así porque, oye, upa la plata. Este niño está así porque la familia no se está preocupando de este niño. Este niño está así porque la iglesia no lo ha catequizado. Este niño está así porque nosotros no somos capaces de acompañar y de ayudar a estas personas. Si nosotros no hacemos nada de eso, entonces mirá lo que va a suceder en el futuro. Dentro de 10, 15 años, ¿qué será de este niño que siempre está aquí en la calle de esta manera? Este mitaí que se está educando aquí en la calle.
Y ahí ante esa situación, entonces que el profeta te presenta, vos tenés que decir, ¿qué tenemos que hacer? Vaya ya por apeango entonces, la ñande ya puede imaginar otra vez, apeango dice la evangelización. Evangelizaciones dice, ella es apea. Evangelizaciones dice, emaña. Va epa no ia pender en ondepe, hamba epa la ñandera pisha y coteve vagina. Hamba epa la ñandea veña y coteveva y catujanguaisha ya po algo por los demás. Qué interesante, es una propuesta demasiado interesante, pero recuerden que esto es muy difícil, es muy difícil. Una entrega a Dios, fíjense en los santos, ¿verdad? Una entrega a Dios al final es una entrega total. Es una entrega en la cual uno dice renuncio a todo, renuncio a todo. Pero acordémonos de Santa Teresa que nos habla, ¿verdad?, de que Dios se puede hacer mucho con Dios. Con los recursos económicos, dice Santa Teresa, se puede hacer muchísimo. Pero con Dios y con los recursos que Dios nos da a través de las personas, que es el recurso económico, Dios y los recursos, entonces podemos hacer todo, dice. Y bueno, fue una gran santa del 1500, imagínense. Cuántos conventos ella renovó, cuántos conventos Santa Teresa puso de nuevo en orden y cuántos conventos ella fue abriendo, cómo pululaban después las vocaciones, ¿verdad? Pero porque, oye, ¿cómo se dice? Oye, bosaco, hija, oye, moía, oye, bueno, guata, y salía en ese tiempo, 1500, salir de un convento, una mujer, ¿verdad? Pero esa es la fuerza del Espíritu, es la fuerza de Dios. Ojalá que nosotros también abramos nuestro corazón para que Dios nos empuje y Dios a cualquiera de nosotros nos diga, bueno, necesito de vos para hacer grandes obras aquí en Paraguay. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Gran feria de ropas de Ñande Yarañé. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate. Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero, de 9 a 18 horas. Garandaitú Casi, Concejal Eleodoro González, a una cuadra de la avenida Bruno Bullari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la gran feria de ropas de Ñande Yarañé. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandeyara Ñe'e. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandeyara Ñe'e. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos entonces reflexionando sobre una de las características maravillosas e importantes que nosotros tenemos en la Biblia de por sí. Ahora lo estamos mirando desde podemos llamarlo ya así, desde nuestro profeta Moisés, porque esta es una de las características que estamos mirando, ¿verdad? Como profeta y también después como legislador. El legislador es el que nos va a dejar normas, leyes, reglas, ¿verdad? Como nosotros tenemos que caminar. Justamente por eso después se le aplica a Moisés, que es Moisés el que escribe, ¿verdad? La Torá, la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Es Moisés el que escribe toda esa experiencia porque es el que dice, habla cara a cara con Dios, face to face, with God, face to our God. Bueno, y entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando que es un encuentro personal con Dios, que ahora con esa fuerza de Dios nos envía hacia los demás. Pero peala ñandeya ella porque tenemos que dejarnos transformar también por Dios que nos envía. Vamos a ver un poco más, ¿verdad?, sobre Moisés. Dice, es así el primero de estos profetas que tienen por misión mantener la alianza y educar a un pueblo rebelde. Educar a un pueblo rebelde. Porque ñandeo mi anda ya es yaseina. Ñande ya es mi imitado ña calle ve, ña motila ñan de vidrio, ña botado té. Y de cierta manera también nos volvemos impotentes, ¿verdad? Se dan cuenta que Dios nos exige demasiado, ¿verdad? O la vida cristiana nos exige demasiado. Ñandeyara Ñe'e nos exige demasiado. La palabra de Dios nos exige mucho. Porque escuchando la palabra de Dios, escuchando a Dios que nos habla, no son palabras caramelas, endulzadas, ¿verdad? No son palabritas ahí que nos dicen, ay, qué lindo, ay, Dios, cómo me habla. Ay, Dios, me llevas en éxtasis y yo estoy contentísimo aquí. Ay, entonces que tú mañana por nada la partido, me va a No,
la palabra de Dios viene y ¡paz! Nos impacta, entra en nosotros, toca nuestro corazón. Y ahí entonces nos revela interiormente a nosotros, ¿verdad? Es Dios que se mueve. Apega con la ñande ya, apeña de moscrilla, apeña de yaraña, lleva. Pues que no ñande con aso, guape hoy. O pepe entonces ñande moscrilla, o pepe ñande mopua. Y eso entonces el Señor ahora nos quiere empujar, ¿verdad? A salir, a hacer algo, a entusiasmarnos, ¿verdad? Y entonces Moisés es así el primero de estos profetas que tienen por misión mantener esta alianza. ¿Cómo hacemos para mantener esta alianza y educar a un pueblo rebelde? Y antes ya se revela continuamente contra el Señor. Algunas veces ya hemos que en otra oportunidad. Algunas veces ya responde de árabe, pero en un primer momento. Pero opea silento ñandea pea tuña ñañemo kinininte mañan de yarawi. Añañemo momburga beishui. Sí, Señor, hasta cierto punto, hasta cierto momento quiero trabajar contigo, pero después ya no da más, ¿verdad? Educar a este pueblo rebelde. Bueno, el ejercicio de esta misión hace también de él el primero de los servidores de Dios perseguidos. El primero entonces, de los servidores de Dios perseguidos. Esto también nosotros queremos mirar un poco y queremos dejar que Dios nos toque y queremos dejar que Dios nos dé, ¿verdad? Esta fuerza y estas ganas, ¿verdad? De vivir, de luchar, de empeñarnos, ¿verdad? Somos servidores de Dios, pero somos perseguidos y vamos a ser perseguidos continuamente. En el Nuevo Testamento, esto se vuelve a hacer una relectura en el capítulo 7, 52 y siguiente del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Apenas uno se hace profeta, apenas uno anuncia, apenas uno dice aquello que el Señor está queriendo transmitir, y ciertamente que después vamos a comenzar a sentir las dificultades, porque uno se expone mucho, ¿verdad? Se expone en realidad al mal, uno se está exponiendo cuando está hablando del bien. Imagínense la contradicción. Así que tú sabes, me pega que es cierto, porque ustedes saben que en la medida en que uno transmite, por ejemplo, estos programas, ¿verdad? Y uno procura encauzar y decir un poco cómo interpretar la palabra de Dios. Estamos ahí maleducados, maleducados. Por ejemplo, muchos protestantes sobre todo, llaman y despotrican, ¿verdad? Despotrican contra la iglesia, despotrican contra este cura que dice cualquier cosa. Pero a este teléfono nuestro, ellos envían ahí mensaje. Ahí y te envían así palabras, ¿verdad? Desagradables. Apega con la mal, ese es el mal. Y eso es, ¿verdad? Cuanto más uno habla de la palabra de Dios, cuanto más uno quiere, ¿verdad? Transmitir, ¿verdad? A Dios. Y poner también las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Poner en su lugar. Porque uno tiene que decir las cosas como son, ¿verdad? No podemos dejar que cualquiera diga de cualquier manera y como quiera también. Estos son embaucadores, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Si uno lee las cartas católicas son justamente, son cartas bien concretas y bien directas que defienden la fe de esa iglesia que está naciendo. ¿Por qué? Porque había muchos embaucadores. Y ahí dice justamente falsos profetas, que vienen y hablan por su cuenta, inventan cosas, inventan sus iglesias. Y no es esa iglesia de Jesucristo verdaderamente puesta en esa comunión, ¿verdad? De querer caminar juntos. No, solamente son personas embaucadoras que tienen otro interés, ¿verdad? Y después se vuelven fanáticos y eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, claro, uno es libre, ¿verdad? Bueno, pues la palabra de Dios le llega a todos y bueno, pero tenemos que estar atentos. Aquí está justamente el profeta y por otra parte también el legislador. Moisés es un legislador y nosotros sabemos muy bien lo difícil que es legislar. Legislar significa poner las reglas, o mejor dicho, poner las cosas bien claras sobre las reglas, ¿verdad? Sobre las leyes. Apenas dice la legislar, emogendá,
¿verdad? Y entonces, eso, o punuñan de callore, o poco veñan de nambires y nada lleva, o peandas y le gusto pa. ¿Y por qué? Y porque nos quitan, ¿verdad? Nos quitan nuestros logros de intereses personales cuando se nos dice la verdad. Y por eso que tenemos que estar muy atentos. Entonces, cuando se presenta un profeta que anuncia, que dice, que denuncia, como lo hace aquí Moisés, y también al mismo tiempo que comienza a legislar, poner las cosas en orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañe. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate. Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero, de 9 a 18 horas. Garandaitú Casi, Concejal Eleodoro González, a una cuadra de la avenida Bruno Bullari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Desde Medellín, Colombia, estamos visitando el santuario de la primera santa colombiana aquí en Medellín, la hermana María Laura. Estaremos recorriendo las instalaciones, este es el santuario que vemos al fondo de esta primera santa, muy interesante por su vocación misionera. Tiene mucho que ver también la espiritualidad salesiana, la espiritualidad de Don Bosco, en el sentido de que era muy devota de San Juan Bosco. Y otras cosas muy interesantes que estaremos mirando, conociendo a través de esta visita a este santuario aquí en Colombia, Medellín. Entonces quedamos ya con esta visita y un saludo desde Colombia, Medellín a todos ustedes. Que el Señor les bendiga siempre. Cuando vienen los peregrinos les dicen, vayan primero a la habitación, con el fin de que se tenga un poquito de conocimiento, ¿ve?, de la madre. Entonces ya se va con más fervor allá. Y es que en realidad, aquí en la habitación, siente uno más a la madre, como más realidad, parte de su cuerpo, el cabellito, que es una cosa real. Por ejemplo, la vida de Santa Teresita o cualquier santo la leemos, pero no la palpamos tanto como aquí. Entonces ya, con mucha, pues conociéndola y esa como deseo de amarla más a ella, conocerla más, va uno con más fervor al santuario. Entonces, bueno, ahora el santuario se encuentra enseguida del templo. 1949, murió en esta cama. Todas las cositas que vemos ahí estaban cuando ella murió, y todas las que hay aquí en la habitación son cositas usadas por ella. Lo que usan los santos cuando mueren, todo lo que han usado queda como reliquias. Las reliquias las podemos considerar de 2 grados. Primera reliquia, lo de su cuerpo, el cabello, la sangre, los huesitos. Por ejemplo, ahí hay cabello. En esos frasquitos de allá hay sangre. Entonces son reliquias de primera categoría. Todo lo demás que vemos aquí, de segunda categoría. Confirma lo que estoy diciendo aquí, que murió en esta cama, la foto. Ahí mismo que ella murió le tomaron la foto. La cama estaba como corridita para la esquina, pero en ese lugar fue. Porque ella pasó los últimos 9 años de su vida, habitó este lugar, salía a las misiones y todo, pero cuando venía aquí a Medellín se hospedaba en esta parte. Entonces todas estas cositas que vemos, el niño Jesús le tenía mucha devoción, la camándola rezaba el rosario en él. En estas estampas están escritas las 7 palabras que ella meditaba. Este mantelito se lo colocaban a la mesa cuando le decían la Santa Misa o le traían la comunión. En esta custodia hay una reliquia de Santa Teresita del Niño Jesús, que le mandaron las hermanas de clausura en Francia de regalo a la Madre Laura. Y en esa reliquia de primera categoría, un huesito. Santa Teresita, la patrona de las misiones. Bueno, entonces todo lo que vemos aquí, los zapatos, los hábitos, todas estas cositas son reliquias de segunda categoría. Allá al frente miramos en esa vitrina los remedios que ella estaba tomando cuando murió. Hay ahí unos tambores de hilo, dicen las hermanas que le mandaban de la fábrica unos tambores de hilo grande, un poco enredados. Entonces ella los desenredaba, se los mandaba a los indígenas para que hicieran tejidos. La Madre Laura admiraba mucho las virtudes de San Bosco, sobre todo el comportamiento que él tenía con los jóvenes y con los alumnos. Entonces ella, mirando esas virtudes de San Bosco, lo honraba constantemente y le recomendaba también a las hermanas. Lo tenía como un modelo principal y por eso se encuentra ahí la foto de él. ¿Y de San José?
San José, el patrono de la comunidad. Eso sí, era una devoción enorme. Le hacía los mandaditos pues, en las misiones, Ave María, ocasiones en que ella se le perdía la llave o una cosa, inmediatamente San José se encargaba de llevárselo. La virtud más, la humildad, Padre querido, muy humilde. Era una persona muy humilde y la devoción, la Eucaristía. 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed, ¿qué nos detiene pues? Y también la Santísima Virgen le decía frases hermosas. A la Santísima Virgen le decía frases muy lindas. Quiero ser fiel a Jesús y lo seré si hago de María la compañera de mi vida. Cuando ya estaba en el colegio, que quería pues ir a las misiones, ella le decía mucho a las alumnas que hicieran pasares y todo para recoger dinero para ir donde los indígenas. La vida de ella era pensar en los indígenas, que estaban muy maltratados. Entonces en el colegio le decía a las alumnas, hagamos ventas, todo, para ir a visitar a los indígenas. Terminó el año, entonces habían hecho bastante dinero y pensó ir donde el Santo Padre. Recogió el dinero, averiguó por los pasajes y pasando, ya teniendo todo listo para irse a Roma, al Vaticano, pasó por la iglesia de la Candelaria, aquí en Medellín, y llevaba pues todo para irse. Se postró, entró a la catedral, se postró ante la Santísima Virgen y le dijo, Madre mía, voy a gastar esta plata en viajes con tanto sacrificio que yo podía guardarla y mandársela a los indígenas. No, Madre mía, yo no voy a viajar, me vas a hacer el mandadito. Esta noche, cuando el Santo Padre se acueste, vas a decirle al Santo Padre que se acuerde, no lo dejes dormir, que se acuerde de los indígenas en todo el mundo. Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañé. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate. Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero. De 9 a 18 horas. Carandaitú Casi, Concejal Eleodoro González. A una cuadra de la avenida Bruno Guyari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la Gran Feria de Ropas de Ñande Yarañé. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yarañé. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta.
Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Queridos amigos, estamos continuando, ¿verdad?, nuestro programa Ñande Yara, y hablamos siempre sobre esta persona tan importante para nosotros dentro del Antiguo Testamento, y podemos decir dentro del Nuevo Testamento, y podemos decir dentro de la gran estructura de la Biblia, ¿verdad? Porque incluso a Moisés siempre se lo ha presentado como el gran legislador principalmente, el que pone las reglas bien claras. Apeango dice la Torah. Torango hebreo dice ley, la ley. Y Moisés entonces es el que escribe la Torá según la tradición, ¿verdad?, de la iglesia. La iglesia siempre lo ha entendido así. Pero la iglesia, entiendo, no solamente la iglesia cristiana dentro del Nuevo Testamento, sino que el Cajal, la iglesia entendida desde las corrientes, ¿verdad?, del judaísmo, la corriente deuteronomista, la corriente sacerdotal. Todos ellos entonces, cuando comienzan a escribir, a organizar, a poner un poco en orden todos los elementos religiosos que ellos tenían, que luego lo compendian en este libro que se llama Biblia, ¿verdad? Lo primero que aparece es el Pentateuco, ¿verdad? Y ellos le atribuyen nada más y nada menos que ¿a quién? Y lo atribuyen a Moisés, el gran legislador. Entonces, por una parte, el profeta que anuncia, que denuncia. Ustedes están haciendo bien, ustedes están haciendo mal. Entonces, claro, eso dijimos que viene moquete, y entonces casi le pegan a Moisés, ¿verdad?, en este sentido. Pero él tiene que estar calmo justamente para afrontar esta situación. Su humildad, decíamos recién en un momento cuando estábamos hablando, ¿verdad?, de ese amigo, el amigo. A Moisés se le presenta como ese amigo que habla también cara a cara con Dios. Y eso es lo que le da entonces esa serenidad, ¿verdad?, para afrontar. Porque algunas veces te quita de quicio, te quita de quicio. O sea, te quita, ¿verdad? Te vuelve impaciente. Situaciones muy injustas, situaciones cuando nosotros nos encontramos que no tiene sentido, ¿verdad? Pero que el famoso habladuría, la lapareí por ahí, pero que no tiene fundamento, o sea, no se pueden demostrar. Pero claro, entonces, como tanto, dice, miente mucho, que algo quedará, te dice. Miente, que algo quedará. Qué interesante esa frase. Mentir, que al final algo de eso quedará. Entonces el otro va a quedar con esa mentira, ¿entendiste? Entonces cuando no tenés cómo defender, porque no te dan esa posibilidad, entonces claro. Y después, al final de cuentas, uno si está en esas cosas, ¿verdad?, también no lo vas a poder demostrar con los frutos, ¿verdad? Los frutos son los que después tienen que demostrar la verdad. Y eso al final se recoge, ¿se acuerdan? Del trigo y la cizaña. Entonces eso es lo que está pasando aquí con este profeta, pero sobre todo ahora va a pasar con él como legislador. Porque el que es juez, el que está al frente y que tiene que tomar una decisión, aquí sí que se encuentra en una situación terrible, ¿verdad? Y es lo que pasa con Moisés, porque él tiene que legislar, tiene que poner. Y él dice luego, él tiene la misión de mantener la alianza con Dios y educar a un pueblo rebelde. El ejercicio de esta misión hace también de él el primero de los servidores de Dios perseguidos. Es por eso que le persiguen, es por eso que a Moisés le cuesta esta situación. No es que así nomás, la pecha pechante. A Pepe oye, ya está ahí en situaciones bastante conflictivas y en situaciones bien de persecución. A veces se queja de ello a Dios. Y claro, porque cuando uno se encuentra en situaciones en que tiene que legislar, en que tiene que poner orden, ¿verdad?, en el pueblo, bueno, me cuesta, Señor, y entonces me quejo.
¿Acaso he concebido yo a este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño que amamanta? ¿Acaso yo lo tengo que llevar así, Señor? ¿Por qué me diste esta carga? Entonces, esto significa también el poder mismo que uno ejerce, ¿verdad? Le dice que tiene que llevarlo como una nodriza, como una mamá, como una que amamanta, como una... Entonces, viste que es un cariño y es un amor, ¿verdad? Cómo se tiene que ir educando a este pueblo, que tal vez sea rebelde, y bueno, y es rebelde, pero ahí está, si vos sos legislador, si vos sos un superior que está ahí al frente, y bueno, tenés que aprender esto, hay que aprender, pero de esta manera, no en la forma dictatorial, ¿verdad? Que es fuera, sin escuchar verdaderamente, y menos todavía sin acariciar al niño, ¿verdad? Llévale como a una nodriza, ahí, ver qué sucede, hijo querido, cómo es esto, ¿verdad? La cora hay gente de la mañana, llama a y coaginamos, no, vea penalti, pum, 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 listo. Vea la legislación. Equivocado, errado, por lo menos en la figura de Moisés, y ponen ¿verdad? Te pone aquí, te dice, llévalo en tu seno. Apego las ideas. Porque vos sabés lo que es legislar, pero llevándole en tu seno a la persona a quien tiene que corregir, como la nodriza lleva al niño que amamanta. La carga es demasiado pesada para mí, le dice Moisés. La carga es demasiado pesada. Entonces, renuncia, no te quedes ahí. Entonces, si no eres capaz de eso, de legislar de esa manera, no eres capaz de acercarte, de hablar, de buscar soluciones y de ayudar verdaderamente, porque Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que liberar, es liberador, es el que ayuda a salir justamente de situaciones, ¿verdad?, difíciles. Es muy fácil expulsar, es muy fácil hacerlo salir, es muy fácil, ¿verdad?, sin ningún diálogo, ¡pum!, es como ese traicionero que se engraña de ella, ¿verdad? Entonces eso no podemos hacer con nuestro pueblo y con nuestra gente. Nosotros tenemos que mirar entonces aquí desde la palabra de Dios, como nos dice la carga. Ciertamente, Señor, yo como legislador aquí es demasiado pesada para mí. Un día abrumado por la infidelidad de su pueblo, ¿viste? Un día. Es ya que pucha, que dejará entonces flaquear su fe y su mansedumbre tan profundas. No obstante, entonces será castigado por ello. Cuando nos abruma tanto, ¿verdad? Entonces esas dificultades. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a hacer? Me duele, me cuesta, ya está, lleva. Entonces Moisés también quiere tirar la toalla, ¿verdad? Pero Moisés por lo menos se pone en esa sinceridad del corazón y se abre, ¿verdad?, a Dios mismo, ¿verdad? Y le dice así. Y después actúa como siempre actúa Dios, con la misericordia y el amor. Al final de cuentas, Moisés también tiene que obedecer a Dios. Al final de cuentas, Moisés obedece, ¿verdad? Y busca, como dice Santo Tomás, también el mal menor. Y no buscar el mal peor, ya es ¿verdad? El mal peor. Y bueno, entonces se dan cuenta qué importante es, queridos hermanos, que nosotros reflexionemos en esto. Y bueno, volvemos mañana entonces con más Ñande Yarañé. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por